Muy buenos días. Hoy, en el día 242, leeremos los capítulos 27, 28 y 29 del libro de Ezequiel. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitín, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela, de azul y púrpura de las costas de Lisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fud fueron en tu ejército tus hombres de guerra, escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los jamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaban en tus ferias. Javán, Tubal, Mesed comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Burgama, con caballos y corceles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Edán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpuras, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venían a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minir, Panac, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba por tus muchos productos, por la abundancia de todas las riquezas, con vino del Bon y lana blanca negociaban. Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña. Dan comerciaba contigo en paños preciosos para carros, Arabia, y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercadores de Sabat y de Ramá fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Saba, de Asiria y de Kilmat contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que atraían tus mercaderías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas,
Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros, y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerá por ti los cabellos, se ceñirán de silicio, y endecharán por ti endechas amargas, con amargura de alma, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Ahora leeremos el capítulo 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has dispuesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ellos. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando hagan ellos juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella,
y con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. Y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojaron en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Ahora leeremos el capítulo 29. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus guijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado a las fieras de la tierra, y las aves del cielo te he dado por comida, y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombre, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán asoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de 40 años recoger pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí será un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Egipto, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército,
por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 28, en el capítulo 27, el Señor nos habla acerca de la ciudad de Tiro y la compara con un barco que naufraga por su orgullo. Tiro se consideró perfecto y hermoso. Pensó que era una ciudad tan maravillosa, tan majestuosa, que nadie podía algún día abatirla, destruirla. Y allí en el versículo 3 de este capítulo 27, mire lo que dice la palabra en el verso 3. Dice así: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Ellos se decían a sí mismos, soy perfecto, soy hermoso, soy radiante. Y eso lo llevó a confiarse en sus riquezas, como dice el versículo 12. Dice, Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Se confió en su poderío, como dice el versículo 15 hasta el 25, pero les leeré solo el 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías, así llegaste a ser opulenta. Pero ¿saben qué? Tiro nunca se imaginó que vendría su caída. Como Tiro, muchas personas han confiado en su hermosura, han confiado en sus habilidades, han confiado en sus riquezas, han confiado en que Dios los ha levantado, les ha ayudado y nunca saben que si ponen su confianza en eso, vendrá su caída, como lo dice el versículo 27. Tus riquezas, tu mercadería y tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra, agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Vendrá el momento en que nada de lo que nos afirmamos diferente a Dios podrá sostenernos. No confiaron en Dios ni le dieron gloria. Fueron arrogantes y se consideraron superiores, menospreciando a los demás y lo peor, dándole la espalda a Dios. En el capítulo 28 vemos cómo Dios habla del fin de esta ciudad, una ciudad arrogante y orgullosa, y llegaron incluso a considerarse a sí mismo como dioses, como lo vemos en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Versículo 1 al 2. Sin ser Dios, se consideraban dioses. Hoy en día, muchas personas aducen que no existe un Dios. Y eso lo hacen porque piensan que pueden vivir sus vidas ajenos a la vida de Dios, dándole la espalda a Dios. Consideran que no necesitan depender de Dios, como lo dice acá el versículo 5 al 6. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, y Dios empieza a generar sentencias sobre ella. Hay quienes han puesto su corazón como corazón de Dios, han decidido vivir de acuerdo a su manera, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su propia opinión y no según Dios y su palabra. Esto los llevó a permitir que la maldad y el pecado se enseñorearan de su vida, como lo dice el versículo 15 y 16, que dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, lo que hacemos es traer maldad y maldad sobre nuestra vida y nos hace
pensar que la maldad y el pecado se enseñorean de nosotros y lleva como consecuencia enaltecerse con los atributos y dones que Dios nos da. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. No nos damos cuenta que todo lo que sabemos, lo que tenemos, lo que somos, en Él nos movemos y somos, dice la palabra. En Dios tenemos todo. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y en el capítulo 29 vemos cómo Dios establece un juicio contra los que no reconocen su señorío. Qué triste es que vemos en este versículo que se resalta una frase que dice, y sabrán que yo soy Jehová. Qué triste es que tengas que darte cuenta que Dios es Señor, no porque lo has decidido ser el Señor de tu vida, sino porque en sus juicios has tenido que reconocer que nadie más tiene el control. Eso pasó en Egipto. Este es un juicio para Egipto en el versículo 1 al 2, que dice así: en el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto. Y resulta de que Egipto se había engrandecido, Egipto Dios lo había levantado, pero nunca reconocieron que fue Dios y se engrandecieron y se consideraron a sí mismos capaces y pensaron que toda su opulencia, toda su grandeza se debía a ellos mismos y no a Dios. Se atribuyeron a sí mismos lo que le pertenece a Dios, como lo dice el versículo 3 y el 9. Dice así: hay contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran Dagón, que yace en medio de los ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Y el versículo 16, que dice así, el versículo 9, que dice así: y la tierra de Egipto será sola y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. Tremendo. Porque llegar incluso a en su soberbia pensar que la naturaleza no tiene un diseñador único que es Dios, y atribuirse a sí mismo esas cosas que ningún hombre puede hacer. Aquí se refiere a Faraón, rey de Egipto, que asume a sí mismo que la grandeza del Nilo es de él y que lo hizo sabiendo que lo creó Dios. El Nilo era un río principal en Egipto que era considerado como un dios, era considerado como una grandeza, pero se la habían atribuido a sí mismos. Una confianza falsa pusieron ellos, y lo vemos en el versículo 16, que dice así: y que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. El pueblo de Israel en muchos momentos, cuando tenía escasez, cuando tenía necesidad, lo que hacían era mirar a Egipto, lo que hacían era volverse a Egipto, lo que hacían era regresar allí a buscar su sustento. Lo que hacían era buscar una confianza falsa y no en el Señor. Y entonces el Señor es donde les dice en este versículo 16: y que les haga recordar. Para que lo vamos a entender, miremos desde el 15. En comparación con los otros reinos será humilde, hablando de Egipto. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones, y no serán ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. No seguirán conduciendo la gente hacia el pecado, no seguirán llevando la gente hacia su condición. Esto nos muestra que el Señor siempre tiene el control y que, aunque a veces pareciera que el mal prevalece, nunca prevalecerá por encima de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Has depositado tu confianza plena en Dios, o confías en Egipto, en el que no te protege y te hará volver atrás? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.